Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwatash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver, el título es 2 de Tesalonicenses 2, parte 2, que vamos a entrar en lo que es el hombre de pecado. Right? Y espero que ustedes, hermanos, sean edificados, porque entramos en la parte 1, que qué significaba la apostasía. Y la apostasía es básicamente una deserción, cuando nuestra gente cayó en deserción completamente con el Señor. Y desde ahí empezamos a perder nuestra heredad, que es lo que pasó en 70 DC, con la destrucción de Jerusalén y con, básicamente con la prohibición de ser un israelita. Con la prohibición de guardar los rituales y las cosas que se hacían en Jerusalén, pues. Desde ahí nuestra gente empezó a ser perseguida, tanto cristianos, porque sabemos que cristianos, como también los que se les llama los judíos. La razón por qué se llama judíos es porque la capital era allá en Jerusalén, estaba el reino de Judá. Y consistía de Judá, Benjamín y Leví. Pero, anyways, vamos a entrar en 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 1 otra vez. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahawashi HaMashiach y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su manera de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, o en el inglés el falling away, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo les estaba diciendo que antes de que el Señor llegue, profecía tenía que pasar. Nosotros teníamos que perder nuestra heredad para que el Señor nos devuelva el Espíritu y proclamemos quiénes somos nosotros, y entonces sea revelado el hombre de pecado, para que por medio del Espíritu Santo nosotros profeticemos contra la caída de ese hombre, porque ese hombre tiene un reino, porque ese hombre representa una nación que se le fue permitido gobernar en los últimos tiempos, antes de que el Señor Yahawashi venga y establezca su reino. Por eso es que, como dice aquí, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, que apostasía significa una deserción, una deserción, que abandonas tu heredad, que abandonas tu propósito, Y sabemos qué es lo que nos iba a pasar con perder nuestro propósito o desertar de nuestro propósito, que es agradar y servir al Padre Yahweh y a Yahawashi, man. Que era perder nuestra heredad. Y el Señor nos enseñó y nos dio una ley de cómo podemos agradarlo, cómo podemos comportarnos para ser bendecidos. Dice: y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. So ese hombre representa una nación, man. Dice el hijo de perdición. Porque hay una gente que fue diseñada para traer desastres, para traer, ¿cómo se llama? Para traer juicios, man. Porque, como dice aquí, man, hijo de destrucción, dice, alguien cuyas acciones, hermanos, dice, alguien cuyas acciones o comportamientos llevan a consecuencias negativas o destructivas. Dice, personas que están asociadas con la generación de conflictos, caos o problemas. ¿Ya ves? Persona que tiene un impacto perjudicial en su entorno o en las relaciones que mantiene. Y el Señor creó a una raza de gente para que sea así, para que sea adversaria a lo bueno.
¿ok? Porque eso te lo explica en Eclesiástico 33 y empezando desde el 10, ¿ok? Como dice aquí, dice, todos los hombres proceden de la tierra y Adán fue creado de la tierra. Dice, con mucha ciencia los dividió el Señor e hizo diversos sus caminos. ¿Ya ves? Y eso nos lo explica en Génesis, cuando el Señor creó a Adán, ¿ok? Y Adán viene de descendencia, él no fue el primer hombre o ser humano que fue creado. No, él tenía padres, él tenía madre, él tenía padre y tenía madre, tenía hermanos, ¿ok? Y había civilización, ¿ok? Pero el Señor lo separó con su sabiduría, ¿ok? Con el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Lo puso en orden para ponerlo arriba, ¿ok? De las demás naciones y las gobernara, ¿ok? Dice, los bendijo y enalteció, y a otros santificó y puso cerca de sí, ¿ok? Y eso es a los hijos de Dios, porque en el tiempo antiguo Adán tenía descendencia, que eran los adamitas, que también se les conocía como los hijos de Dios, ¿ok? Y en este lado nada ha cambiado, porque los hijos de Dios, el nombre Israel significa el príncipe de poder, ¿ok? El príncipe de Dios, básicamente, man. ¿Ok? Y un príncipe es un hijo de un rey. ¿Ya ves? Y aún entre la nación de Israel hay elegidos, man. Hay unos que el Señor llama amigos de entre toda la nación, man. Los primeros frutos, ¿ok? Son los que puso cerca de él, ¿ok? Y como dice aquí, mas a otros maldijo y humilló y destituyó de sus lugares, ¿ok? Porque el Señor así lo creó, así lo creó. A unos maldijo, que es a esta raza de gente, ¿ok? El hijo de perdición, que son los edomitas, porque cuando vas a Romanos 9, y empezando desde el 11, te explica que el Señor no ama a una gente. El Señor ama a una gente y aborrece a otra persona, odia a otra gente, que es Esaú. Right? Como dice aquí, Romanos 9 y 13 dice, voy a empezar desde el 11, dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh, Bahashem Yahushua, y conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, ¿ok? No por las cosas que merecía cada uno, no. Fue por el propósito que el Señor quiso, ¿ok? Dice que se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ya ves, el Señor ama a una gente y lo puso cerca de él, lo santificó, que santificar significa separar. ¿Y cómo es que nos separó? Dándonos orden, dándonos leyes, poniéndonos arriba de las demás naciones, man, para gobernarlas y para, ¿cómo se llama? Liderarlas. Ok, pero a otra gente hizo para que fuera totalmente lo contrario, y lo puedes ver hoy en día, man. Sí las lidera, pero no en el camino correcto, no hacia algo bueno. Las pervierte, porque por eso es que se le conoce como el hombre de pecado, ¿ok? Que en otras versiones dice hombre de anarquía, ¿ok? Y anarquía básicamente significa alguien sin autoridad, alguien que no está sujeto bajo autoridad, man, ¿ok? Que anda en contra de esa autoridad. Por eso es que se le llama a ese hijo de destrucción, porque va en contra del orden, man. ¿Ok? Israel es el cosmos, que cosmos significa un orden, ¿ok? Que representa a Israel. Y caos es la contraparte de cosmos, man. Que caos significa desorden. ¿Ya ves? So, como dice aquí, versículo 12, Eclesiástico 33 y 10 y 12 dice, a unos bendijo y enalteció, a otros santificó y puso cerca de sí, mas a otros maldijo y humilló y destituyó de sus lugares. ¿Ok? Porque al final de cuentas Esaú va a ser quitado de la tierra, man. No va a tener heredad en esta tierra. ¿Ok? El Señor lo va a exterminar. ¿Por qué? Porque va a acabar con su propósito. Va a acabar con ese, va a acabar con su propósito, man. Porque Él es la espada del Señor. Él lo usa para castigar a su pueblo, man. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 13, como el barro está en la mano del alfarero para que lo forme a su antojo, así el hombre está en la mano del que lo hizo para que le haga lo que más se le parezca. ¿Ya ves? Por eso en Romanos 9 te
está escrito que acaso diremos que el Señor es injusto. Por supuesto que no, man. Porque esta es su obra, eso es lo que Él quiere. ¿Ok? Como una movie. El director que escribe la novela, él tiene que poner a buenos y malos para hacer la trama. ¿Ok? Para hacerlo interesante. Y esta es la movie del Señor, man. Así lo hizo. ¿Ok? Ese es el master plan. ¿Ok? Versículo 14 dice, el bien se opone al mal y la vida a la muerte, y así el piadoso al pecador, y el pecador al piadoso. ¿Ya ves? Mira pues todas las obras del Altísimo, y hay dos y dos, uno contra otro. ¿Ok? Y el Señor, como leímos, ¿cómo se llama? Leímos más arriba en Eclesiástico 33, hay una gente que el Señor odia, ¿ok? Y que la maldijo, ¿ok? Por eso en ese Isaías 34:4 dice, o voy a empezar desde 34:4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Que esto está hablando de cuando ustedes, hermanos, van, a ver si la puedo sacar. Ok. A ver, un momento aquí. Sometimes the noise of news reporting. Ok, esto es a lo que se refería. Ok. Cuando hay una explosión nuclear, ok, y va esa explosión para arriba, se enrolla. Ok, nomás quería darles esa visualización. Ok. Dice, se enrollarán los cielos como un libro. Ok. Dice, y caerá todo su ejército, que está hablando de las bombas nucleares. Dice, como que son misiles nucleares. Ok. Dice, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. Ok. Porque se va a llenar el cielo de misiles nucleares, man. Ok. Dice, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Ok. Porque el Señor explica en Apocalipsis que va a mandar 200,000, ok, o si no es que 200,000 millones cabezas armadas o misiles nucleares, ok, que era el número total de ese ejército que iba a caer sobre Babilonia la Grande, ok, porque Babilonia la Grande, ok, que está en las escrituras, es América, ok, que hoy se le conoce como América o Estados Unidos, ok, que conforma la OTAN, esa bestia, ok. Dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Porque anatema significa mi pueblo maldito. ¿Ok? Y ese pueblo maldito está hablando de Edom, como vimos, man. ¿Ok? Porque desde el jardín ellos fueron maldecidos. Cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo, tu descendencia y su descendencia tendrán enemistad. Después el Señor lo mostró en Caín y Abel y maldijo a Caín otra vez, man. Ok, después vino Esaú Edom. Y Esaú Edom es como dice aquí, el pueblo de mi anatema. Right? Y hay que preguntarle a ChatGPT qué significa. Mira. Right, como dice aquí, pueblo de anatema es una expresión que puede referirse a una comunidad o grupo de personas, ok, o una raza de gente, ok, porque Edom es el progenitor de los edomitas, que es una raza la que se autoproclama blanca, pero no son blancos, porque Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo, y esta gente, los autoproclamados blancos, ellos son rojos, man, ellos no son blancos, ok. Y no todo el que parece blanco es edomita. Lo tienes que juzgar por su espíritu. ¿Ok? Porque eso es ser muy simple. Hay hermanos que tienen, esa apariencia de edomita, pero no son edomitas. ¿Por qué? Porque su espíritu o su descendencia, su ascendencia regresa que son israelitas. ¿Ok? Pero
Pero en general, hay edomitas que también pueden parecer morenos. ¿Ok? So, no se trata del color de la piel, man. Sabemos que la mayoría de nuestra gente, los israelitas, tienen la piel de color moreno o un café más claro, como los latinos, ven, los llamados latinos. ¿Ya ves? Pero eso no quiere decir que nomás se limita a esas dos colores de piel, man. No. Ok, so dice, puede referirse a una comunidad o grupo étnico de personas que se considera maldito, maldecido o rechazado. Ok, y eso me recuerda a lo que le dijo el Señor a Caín, que si bien hicieras, serás aceptado, pero si no hicieras el bien, vas a ser rechazado, vas a ser odiado. Ok, vas a ser maldecido. Ok, dice, el término anatema implica una condena o reprobación severa. Y eso es lo que es esta gente para el Señor. El Señor las reprueba, las rechaza. ¿Por qué? Porque no hacen bien, porque son ese hijo de perdición. Son esa raza que va en contra del Señor, man. Ok, y ese juicio va a caer sobre Edom. Right? Lo mismo está en Jeremías 49:17 y en Jeremías 50, que habla sobre la destrucción de Babilonia como la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Es que fue fuego que cayó del cielo. Y esta vez va a ser lo mismo, no más que ese fuego fue creado aquí en la tierra. Porque hay ahora esa tecnología para que fuera. El Señor se lo dio por medio de Satanás. ¿Ya ves? Hay un pueblo maldito que el Señor no quiere. Porque es un hijo de destrucción. Porque va en contra de la vida, en contra de la verdad. ¿Ya ves? Y aquí hay una foto. Yo sé que ya la he compartido, yo creo. Salakia. Nomás quiero volverla a compartir porque ves de este lado, right? Este lado hay destrucción, hay contaminación, hay muertes. Su política y sus perros de guerra. Plagas. Como pueden ver aquí hay un árbol que representan senos y están en yugo, siendo oprimidos, siendo, ¿cómo se llama? Abusados. Tienes deforestación, tienes, ¿cómo se llama? El genocidio de ciertas razas de animales. Hay misiles nucleares, man. Right? Y como pueden ver del lado derecho, lo contrario a lo que acabamos de ver. Porque así fueron las obras que el Señor hizo, uno contra el otro. El bien se pone al mal. ¿Ya ves? Continuando aquí en 2 Tesalonicenses 2 y 3 otra vez dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya ves? Que es los edomitas, Esaú Edom. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este hombre, por medio de su tecnología, por su ciencia, sus avances tecnológicos y todo eso, él se ha puesto y ha ido en contra del Señor, porque antes había un conocimiento del Señor, que ya estaba establecido, ya había un conocimiento de cómo eran las constelaciones, había un planeta y alrededor estaba la luna y el sol, pero este hombre vino a cambiarlo con ese Nicolás Copérnico, que fue después del renacimiento, porque hay algo bien importante que tenemos que entender, alright, como está aquí, man, Daniel 2 y Daniel 7 nos explican el orden de los imperios que iban a estar gobernando antes de que el Señor Yahabushai venga. Y el último reino, los eruditos y los estudiosos, la gente que estudia, ellos saben que estaba hablando de Roma, la última bestia, la última, ¿cómo se llama? Sí, el último imperio que iba a reinar antes de que el Señor venga. Pero sabemos que Roma ya no está gobernando porque no ha venido el Señor. No, pero
la escritura nos explica, como en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que esa cuarta bestia se amplifica hasta esos 3 capítulos, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, también 20, porque habla del dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y en Apocalipsis 13, vamos a ir aquí, Apocalipsis 13 nos explica o nos da un resumen de que esa cabeza, ahí lo voy a leer y espero que sea claro para ustedes, hermanos. Este es Apocalipsis 13 y 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y eso representa que básicamente esa herida, representa que, nomás imagínenselo, cuando tienes una herida, ¿qué es lo que pasa? Te desmayas, quedas inconsciente. Eso en una manera pasó a la gente que estaba gobernando el Imperio Romano, porque el Señor, como te explica en Apocalipsis 20, que, nomás para agarrarlo, Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y ese ángel es el Señor Yahabushai, porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, o del Hades, como de la tumba, pues, y también de la vida, Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, que ese abismo representa a Europa, pero espiritualmente abismo es como oscuridad, y tienes un periodo de tiempo que se llama la edad oscura, y cuando tú le preguntas a ChatGPT, porque yo le pregunté qué es la expresión edad oscura, dice: la expresión edad oscura se utiliza para referirse a un periodo de la historia europea que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, que es aproximadamente, porque el siglo V empieza en los 400, y el siglo XV empieza en los 1400. Hubo un periodo de 1000 años, esos 1000 años son los mismos que está hablando en Apocalipsis 20, que lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, continuando aquí en lo que dijo este demonio. Sin embargo, es importante señalar que este término ha sido objeto de debate entre los historiadores, ya que algunas consideran que la etiqueta de edad oscura puede ser demasiado simplista y no reflejar con precisión la complejidad y diversidad de este periodo. Aquí viene otro punto, dice: la razón detrás del término edad oscura se debe en parte a la falta de registros históricos detallados y al declive de ciertas instituciones y avances culturales que se observaron durante la época romana, como estos, dice factores como las invasiones bárbaras, la inestabilidad política, porque eso es como Roma empezó a caer, dice la disminución del comercio y la decadencia de la educación clásica, y esa educación clásica es la cultura greco-romana, la cultura clásica. Dice: ha contribuido a la percepción de este periodo como una época de declive y oscuridad. ¿En qué? En la educación clásica, que la educación clásica es lo que se llama la cultura greco-romana, Grecia y Roma, porque Roma básicamente adoptó las costumbres de Grecia, porque también se le conoce a la Edad Media, y ese periodo de tiempo es cuando esa raza de gente fue puesta en esas cadenas en su mente, y el Señor las encerró en cuevas y las hizo cavernícolas. Y hasta hoy en día la ciencia te dice que eso es lo que pasó a la humanidad, pero ellos quieren poner a toda la humanidad como que estaban pasando por eso, cuando realmente solamente había una raza de gente que estaba pasando por ese periodo, por esa situación,
que son los edomitas, man. ¿Ok? Y los puso en esa condición de cavernícola, ¿ok? Como inconscientes, ¿right? En un estado animal, ¿ok? En un estado vegetal, por así decirlo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Ok? Para que no engañase, continuando en Apocalipsis 23, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Y cuando fue desatado, ¿qué es lo que vino? El renacimiento. ¿Ok? Y es esa herida mortal sanada de la que habla en Apocalipsis 13. ¿Ok? Porque vamos a regresar ahí. Dice Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, que esa cabeza estaba hablando del Imperio Romano. ¿Ok? Pero su herida mortal fue sanada, que fue ese periodo de tiempo después de 1000 años, que se le conoce como el renacimiento. ¿Ok? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio, básicamente, ¿por qué? Porque después de que pasó el renacimiento, ellos vinieron con tecnología, man. El Señor estuvo con ellos por medio de Satanás para que les revelara tecnología y cosas nuevas, man, que no se habían visto. Por eso, ahorita que continuemos en 2 de Tesalonicenses, o es más de una vez, man, para agarrar ese punto, ¿ok? Porque en 2 de Tesalonicenses 2 y 9, voy a saltar para agarrar ese punto, dice, inicuo cuya venida es conforme a la obra, ¿ok? O cuando te metes a esa palabra que es energía en el griego, significa inspiración divina, ¿ok? Inspiración divina de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, ¿ok? No diciendo que no son reales, son señales, milagros, ¿ok? Y señas que engañan, que los usa para engañar, man. ¿Ok? Son milagros falsos, porque no vienen de la correcta, ¿cómo se llama? Del correcto poder, que es el Padre Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Vienen de Satanás, man. ¿Ok? Y eso es como vino. Por eso es que en Apocalipsis 13 te explica quién podrá con la bestia, porque fue resucitada, man. ¿Ok? Y esa, like, hermanos, versículo 13, digo, Apocalipsis 13 y 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ok? So, ¿cómo sabemos que está hablando de la sexta cabeza? So, como dice aquí en Apocalipsis 17:8, dice, la bestia que has visto era y no es. Y la razón por qué le dijo que era y no es porque le estaba dando una visión. ¿Ok? Y estaban viendo el futuro. ¿Ok? Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Ok? Y ese abismo es lo mismo que vimos en Apocalipsis 20. ¿Ok? Que fue atada por 1000 años. ¿Ok? Y después salió del abismo, que salió de allá de Europa. ¿Ok? Y va a ir a perdición. ¿Por qué? Por su manera de liderar a la gente. ¿Ok? Dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Que es la sexta cabeza, que habla en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, porque tenemos que acordarnos que esa bestia es, como pueden ver la imagen, ¿ok? Es una bestia de 7 cabezas y arriba está una mujer que lo gobierna, que está arriba de esa bestia, que básicamente, como ven el título aquí, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es la OTAN, que la OTAN es conforme con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Esos dos conforman la OTAN, ¿ok? Que es la organización del trato del transatlántico, si no estoy equivocado. A ver,
¿Qué significa OTAN? Dice, la OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte. ¿Ok? Eso es lo que significa. So, continuando en Apocalipsis 17 y 8, dice, la bestia que has visto, vamos a la que, versículo 9, ¿ok? Dice, esta es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, ¿ok? Son 7 reinos en las cuales estaba gobernando Roma, ¿ok? 5 de ellas han caído. Uno es, que estaba hablando en ese tiempo, cuando le estaban dando la revelación, era Roma. Uno es, y el otro aún no ha venido, porque ese otro era el Imperio Británico, ¿ok? Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Dice, la bestia que era y no es, que estaba hablando de la sexta bestia, ¿ok? Es también el octavo. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. Eso es lo que estaba hablando de la herida muerte siendo resanada. ¿Ok? Digo, resanada. Sanada. ¿Ok? Lo pone aquí como el octavo. Dice, y es de entre los 7. ¿Y por qué es de entre los 7? Porque solo hay 7 cabezas, man. ¿Ok? Y una de ellos fue herida con una herida mortal. Pero su herida mortal sanó. ¿Ok? Y va a la perdición. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y eso es lo que pasó, man. Eso fue el periodo de cuando Roma cayó y cuando Roma resucitó. Por eso es que eso también va de la mano con Malaquías. Malaquías creo que es 1 y 4. Alright, ya voy a ir al punto. Dice Malaquías 1 y 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Que eso es básicamente lo que pasó con Roma. Roma fue arruinada. Su heredad de ellos o la porción que ellos tenían fue arruinada. ¿Ok? Pero ellos dijeron, volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahawashi de los ejércitos. Ellos edificarán, ¿ok? Porque lo hicieron, renacieron. Y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh, Bahashem Yahawashi, está indignado para siempre. ¿Ok? Porque ellos son el impío, man. Ellos son la nación que el Señor hizo para que fuera en contra de todo lo que Él hace, man. ¿Ok? Por eso, regresando a 2 de Tesalonicenses 2 y 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene toda esta tecnología, tiene todo este poder que se le fue dado por medio de Satanás y su corazón enalteció. Él se ha puesto como el Señor, poniendo todo este entero sistema, cuando el Señor ya había establecido un sistema de limpieza, ¿okay? Que diferentes animales tenían que cumplir su propósito, ¿okay? Otra manera es ya también los animales que se ocupaban de transporte, de carga, de trabajo. No, Él vino y se puso como el Señor, creando nuevas máquinas y dándotelas a ti y proveyendo su alimento, que es la gasolina y el mantenimiento y todo eso, la comida. ¿Ok? Se ha apoderado de muchos territorios, ha invadido a muchos territorios, man. Tiene soberanía por muchos territorios, man. ¿Ok? Y ha tenido éxito. Por eso es que Él se pone, ¿ok? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Porque también tienes la ciencia. ¿Ok? Tienes su ciencia que trata de explicar las cosas por medio de un método científico, por un método que quiere tener pruebas visibles de las cosas que son. Por eso tienes ramas de la ciencia como la biología, queriendo explicar el principio de vida. ¿Ok? Cuando el principio de vida es con el Padre Yahweh, man. Porque su nombre significa el que es o el que existe. Porque por medio de todo, por medio de Él,
todo es, man. Todo existe. Ya ves, pero él quiere ir en contra y quiere poner una explicación que tú puedas ver para decir, oh, el comienzo de la vida es esto. ¿Qué es lo que trajo? Trajo la teoría del Big Bang. Que supuestamente no hay un creador, que todo fue una explosión y que fue coincidencia. No. Ok, eso es parte de lo que él va en contra de todo lo que se llama el Señor, man. Ok. Versículo 5 dice, no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto. Dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Ya ves, porque tenía que pasar todo este proceso que empezamos con la ¿cómo se llama? Con la apostasía. Ok, hasta hoy en día que el Señor regresó el Espíritu Santo para entender y para revelar a ese hombre. Ok, y también para que pase todo ese suceso, ok, del renacimiento, de la edad oscura y del renacimiento, man. Ok, como dice aquí, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Porque ¿qué era ese misterio de la iniquidad? ¿O quién era ese inicuo? Eran los edomitas que ya estaban gobernando. Ese era en el tiempo de Roma. Pablo estaba diciendo esto en el tiempo de Roma. Por eso es que está diciendo que ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y lo hará hasta que el Señor decida que es tiempo. Porque todo tiene un orden. Y profecía tenía que venir a cumplirse, man. Ok, como dice aquí. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ok, que son los profetas. Pero ¿cómo es que el Señor iba a mandar? ¿Cómo iba a matar a ese inicuo con el espíritu de su boca si no había, si no había el espíritu aquí? No, porque tenía que venir primero, el Espíritu Santo para revelarnos quiénes somos nosotros, y después ir en contra y proclamar lo que le va a pasar a él, man. Porque también parte de esta canción o esta profecía o esta novela es que el Señor lo va a destruir porque va a haber una guerra en los cielos, como dice aquí, y destruirá con el resplandor de su venida, porque el Señor viene como un Dios, viene como Dios, man. Y los va a destruir. Él viene con, como dice, lo vamos a agarrar. Este es Apocalipsis 1 y 7. Dice, Apocalipsis 1 y 7 dice, he aquí que viene con las nubes. Y esas nubes, no está hablando de nubes que vienen, como la de Goku and shit. No. Esa nube representa un carro celestial, lo que el mundo ignorantemente conoce como un ovni. Vamos a ponerle ovni. El Señor viene en esto, porque antes no tenían esa palabra por ovni o extraterrestres, que realmente sí son extraterrestres, porque extra significa afuera y terrestre es tierra. Ellos sí son fuera de la tierra, man. Pero no como te lo pintan, que son como ese. Alright? Este es un demonio. Y los ángeles no son demonios, man. Ahora hay ángeles que sí fueron creados como demonios, pero tienen su término demonio. Porque ángeles significa mensajero. Man, esto es lo que el Señor se refería, o la escritura se refiere a que vienen las nubes, porque una nube flota en los cielos. Y antes no tenían ese término extraterrestre o ovni, porque el Señor viene en esos carros celestiales, man. Dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra le harán lamentación por él, sí, amán. ¿Y por qué van a lamentar? Porque es el fin de su imperio, man. Es el fin de que estén dando su pachanga y pongan orden en la tierra. Porque mira la tierra cómo está. Lo acabamos de ver.
una representación en esta imagen que les compartí. ¿Ok? El Señor viene a traer orden. Y ustedes cristianos que dicen que las leyes y estatutos ya no están en acción y todo eso, ¿qué tú crees que va a pasar en el reino? ¿Cómo es que vamos a estar gobernando? En todo gobierno tiene que haber leyes. ¿Qué tú crees que van a ser las leyes en el cielo? Digo, en el reino. Las leyes que el Señor dio, man. ¿Ya ves? So, continuando en 2 de Tesalonicenses 2 y 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida o inspiración divina es de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ya ves, porque como dijimos, eso va a haber una guerra en el cielo. Como está escrito en es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón está hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano. Right? Dice, y luchaban el dragón, y ya explicamos qué es lo que significa el Imperio Romano. El Imperio Romano sufrió una herida de muerte, pero esa herida fue sanada. Que estamos hoy en día en Roma 2.0. Esta es la continuación de Roma. Por eso es que dice, y luchaba el dragón y sus ángeles. Porque ¿cuáles son los ángeles en este lado, de este imperio? Son sus aviones de guerra, sus aviones de combate, man. Y no es difícil de entenderlo, man. Nomás sabiendo que Roma tuvo una pausa, tuvo una herida, y fue puesto en cadenas, y después fue soltado otra vez, y vino con inspiración divina de Satanás para hacer toda esta gran obra que tenía que hacer, para hacer ese orgullo caldeo, esa flor, porque man, es verdad que este imperio esto es maravilloso, man. Esto es algo que nunca antes se había visto. Torres tan grandes, aviones volando, tecnología como el teléfono. Ahora teníamos otro tipo de tecnología en el tiempo antiguo, pero era una tecnología más natural, que era con más, ¿cómo decirlo? Estaban en armonía con nuestro cuerpo y con la naturaleza. No hacía tanto daño, pero las cosas que hoy en día tiene, eso afecta a todos, man. Contaminan, tienen radiación. Esto, por eso es que digo, no es, ¿cómo se llama? No es mentira cuando se dice que este lugar no es maravilloso y es grande. Por eso es que en la escritura la pone como el orgullo, la flor del orgullo caldeo. Porque en Babilonia los caldeos eran sus brujos. Y este lugar está hecho con tecnología que viene de esos brujos, man. Por así decirlo. ¿Ya ves? Y esos brujos crearon estos aviones, estos carros, crearon la bomba nuclear, los misiles nucleares. Y todo eso fue por medio de la inspiración divina que el Señor dio por medio de Satanás. Porque todo lo que el Señor hizo, lo hizo Él, man. Porque en Eclesiástico 18 y 3, y me he dado cuenta que en algunas versiones en español las quitan. Vamos a probarlo. Este es Eclesiástico 18 y no hay 3. ¿Ya ves? Y no hay 3. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
No, ¿sí sabes por qué? Porque estamos en el imperio del diablo, ¿ok? Y este diablo va en contra del Señor, man. ¿Ok? So este es Eclesiástico 18:3. En la KJV, en la King James Version, sí está. ¿Ok? Este es Eclesiástico 18:3. Dice: el que gobierna el mundo con la palma de su mano, y todas las cosas obedecen su voluntad, porque Él es rey de todo, separando entre sí las cosas santas de las prófanas con su poder. ¿Ya ves? Él gobierna todo y le dice a cada cual qué hacer. A unos los separa, como leímos en Eclesiástico 33, man. ¿Ok? Y como dice aquí, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron. ¿Quién? El dragón y sus ángeles, porque estaban peleando, ¿ok?, en el cielo. Right? Dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya ves, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poder, y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poder día y noche. ¿Ok? ¿Y cómo es que este hombre nos acusa? Poniendo tropiezo. ¿Ok? Poniendo a nuestra gente en una manera de vida, enseñándoles maneras de vida que no son conforme al agrado del Señor, y de esa manera Él nos acusa. Él nos pone en categorías y nos crece en esa categoría, vistiéndonos, actuándonos, pensando de una manera que no le agrada al Padre, man. Porque este hombre ha deformado todo. Es ese hombre de anarquía, ese hombre de perdición, y va a la perdición. Por eso en Habacuc 2 habla de que ha pecado contra su propia alma. Ya ves, porque todo el mal que hizo, ese mal se lo hizo a él, porque todo le va a retribuir. El Señor es un poder justo que le va a retribuir lo que él hizo. ¿Ya ves? Continuando en Segunda de Tesalonicenses 2 y 9 otra vez dice: inicuo, cuya venida es conforme a la obra o inspiración divina de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya ves? Todos esos milagros y tecnología, como la medicina, como las operaciones, ¿okay?, como el reconstruirle o ponerle una mano biónica a alguien que perdió su mano. Todo eso fue para engañar a esa gente y pensar que este lugar es bendito, este lugar es wow. Por eso es que la Escritura habla y la gente se maravilló. ¿Por qué? Por las cosas que podía hacer, man. ¿Ok? Y fueron engañados. ¿Ok? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? Y ese amor viene del Señor cuando Él te da la oportunidad de creer. Y cuando crees, entonces el Señor manda al Espíritu Santo. Y cuando tienes el Espíritu Santo, el Señor te guía para que obtengas la información que necesitas y salir de esas mentiras, salir de esa manera de vida, esa manera de pensar en todas estas mentiras, y no confiarte de ese hombre, de tu enemigo, de este sistema. No estar en este sistema, porque a final de cuentas, cuando todo esto se vaya cuando todo esto venga a un fin, y va a haber un tiempo de prueba, porque va a haber hambre. Y todo esto es planeado, lo que el mundo conoce como la nueva orden mundial. Ellos vienen con un plan. Y la manera en como ellos siempre se mueven y siempre se han movido es que siempre traen el caos. ¿Ok? Traen el caos y después traen la salvación. Y esa salvación
¿ok? Acuerdo a la escritura que está en Apocalipsis 13 y 16, habla de un microchip que le van a poner a la gente. Y ese microchip representa que tú perteneces a este gobierno. Y tú le perteneces y tú sigues, ¿ok? Y eres fiel para recibir beneficios y no esperar en que el Señor te salve, porque esa es la hora de tentación que se va a venir. ¿Ya ves? Pero el Señor te prepara para no recibirlo, ¿ok? Guiándote por la verdad, dándote el Espíritu Santo para darte cuenta de las cosas que hace este hombre con su medicina, man. ¿Ok? Mucha gente se está dando cuenta aún que no tienen el Espíritu Santo, man. La gente se está dando cuenta que este hombre está usando sus instrumentos o su medicina y su tecnología para matar a la gente, man. ¿Ok? Versículo 11 dice, por eso Yahweh, Bahashem Yahabushai, les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Ya ves? Y esto reafirma el punto de que el Señor te pone en el lugar que tienes que estar. ¿Ya ves? Porque de todo viene del Señor. El Señor manda ese espíritu que te engaña o ese espíritu que te da vida y te guía a la verdad. Todo viene de Él. Esa doctrina de que tú tienes libertad o decisiones, eso es una ilusión nada más. Tú crees que tienes la habilidad de escoger o no escoger. No, todo viene del Señor, man. Y cuando te das cuenta que todo viene del Señor, tú temes, ¿ok? Y oras para que, el Señor te guíe por lo mejor, man. Para que no seas condenado, para que lo agrades. Por eso es importante mucho la oración, man. ¿Ok? Pedirle cosas buenas para tu espíritu, no cosas terrenales, porque si no el Señor va a estar desagradado contigo, man. Ahora no es malo pedir una estabilidad, pero cosas que, vanas, man. Ustedes hermanos saben, no tengo que decírselo, pero ya, man, es básicamente el punto. Espero que ustedes hermanos hayan sido edificados, básicamente, ya eso era el punto, man. Espero que ustedes hermanos hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahahakwatash. Un saludo a ustedes hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.